sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándolos como de costumbre en este espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el constitucional, el derecho de familia, por supuesto, el derecho a la salud. Usted marca 325 75 70 325 75 70 o el 331 22 61. Nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame. No se olvide, 325 75 70 325 75 70 o el 331 22 65 331 2265, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros hacemos un poco de pedagogía jurídica con la llamada o la pregunta que usted nos formule. A esta hora de la tarde saludamos a Isabela Palacios, por supuesto, a Celeste y también a la señora Selene, que en ese momentico está escuchando el programa y lo está observando allá desde la tranquilidad de su hogar. Igualmente a la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. Bienvenidos todos y todas a este espacio Tablero Jurídico. Nos han escrito a nuestro correo y nos consultan un poco acerca de lo que es el periodo de prueba. ¿Qué es eso del periodo de prueba en una relación contractual y cómo opera? ¿Qué tipo de estabilidad puede tener una persona durante el periodo de prueba? Pues bien, vamos a responderle a don Gonzalo Ledesma. Don Gonzalo Ledesma nos dice que ha celebrado un contrato de trabajo y que fue terminado el mismo cuando únicamente iba un mes de estar desarrollando su actividad. Le dijeron que hasta ahí llegaba y que no tenía derecho a indemnización porque estaban en periodo de prueba. Pues bien, remitámonos al artículo 76, Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 76, Código Sustantivo del Trabajo, que textualmente manifiesta que el periodo de prueba es esa etapa inicial del contrato cuyo objeto es, por un lado, de parte del trabajador, conocer las condiciones del trabajo y por parte del empleador, conocer lo que tiene que ver con las actitudes o desempeño del trabajador. Ese es el periodo de prueba. Y dice la norma que durante la ejecución del periodo de prueba pueden las partes, pero sobre todo el empleador, dar por terminado el mismo sin que haya lugar a ningún tipo de indemnización. Por supuesto, hay unas excepciones en torno a ese periodo de prueba,
sobre las cuales vamos a hablar en el transcurso de estos minutos. Pero inicialmente queremos hacer énfasis en lo que es la definición de periodo de prueba, etapa inicial del contrato, cuyo objeto es el conocimiento de las partes de lo que han contratado. El trabajador va a conocer si es o no apto para esa función, si le gusta o no lo que acaba de iniciar a realizar a través de ese contrato, y por el empleador conocer si las actitudes o condiciones del trabajador son propias para desempeñar esa actividad. Pero dice la norma que el periodo de prueba bajo ninguna circunstancia puede superar la quinta parte del término del contrato. Ojo, bajo ninguna circunstancia puede superar la quinta parte del periodo del contrato. Me dirá usted, entonces un contrato que se celebra a un año, ¿puede pactarse la quinta parte como periodo de prueba? Pues la respuesta es no, porque la misma ley sustantiva indica que el término máximo de periodo de prueba para un contrato es de 2 meses. 2 meses es el periodo de prueba. De tal suerte que si lo hacen por un año, ese periodo de prueba, su término máximo es de 2 meses. No puede superar ese lapso de tiempo porque sería ilegal. La norma también establece que si hay una seguidilla, una sucesión del contrato o prórroga del contrato, 1 año o 6 meses, el término que se pacte inicialmente entre empleador y trabajador, bajo ninguna circunstancia el periodo de prueba es prorrogable, es decir, basta con que en la etapa inicial del contrato o el periodo inicialmente pactado, allí se establezca el periodo de prueba, y eso es suficiente para que una persona en el siguiente contrato o en la siguiente prórroga ya esté debidamente saneado lo que tiene que ver con el periodo de prueba. Esta claridad se la hacemos para que no haya un conflicto entre trabajador y empleador en torno a lo que es el periodo de prueba, porque esta es una situación un poco compleja y que debe ser comprendida en efectividad por parte de uno y otro de los involucrados en la relación laboral. Ahí entonces agregamos más en torno al periodo de prueba. El periodo de prueba, si se trata de una empleada del servicio doméstico, el término máximo son 15 días. Ojo, si es una trabajadora o un trabajador del servicio doméstico, el periodo de prueba no puede superar los 15 días. Esa claridad, insisto, la conseguimos en los artículos 76 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo. En torno a si el periodo de prueba es necesario pactarse o no, también le afirmamos, el periodo de prueba no es tácito. No se presume que por el hecho de que la ley establece la etapa inicial del contrato como periodo de prueba, todos los contratos de trabajo signifique que deben sujetarse al periodo de prueba. Eso no es cierto. El periodo de prueba no es tácito, debe ser siempre de carácter expreso. Esto es, debe acordarse, debe estipularse o pactarse siempre por escrito entre empleador y trabajador. No hay lugar, pues, a que una relación se inicie contrato de trabajo de manera verbal, como es factible, porque el contrato verbal también tiene su validez ante la ley, y que al mes de haber iniciado el contrato, el empleador le diga, hasta aquí llegamos y estábamos en periodo de prueba. No es posible, porque el periodo de prueba siempre, repito, hay que pactarlo por escrito. De lo contrario, no tiene ninguna validez. Pregunta: ¿todas las personas o cualquier trabajador puede ser despedido en periodo de prueba? Respuesta:
no es posible. Hay trabajadores aforados y para efecto de trabajadores aforados no pueden ser despedidos en periodo de prueba. Supongamos que usted celebró un contrato de trabajo a 1 año y pactó como periodo de prueba los 2 meses que indica la ley como término máximo para que las partes se conozcan. En esos 2 meses sucede un accidente o una enfermedad, no interesa el origen, puede ser común, puede ser de carácter laboral. En esos 2 meses se enfermó el trabajador. Cumplido el término inicial del contrato y de ese periodo de prueba, que son los 2 meses, el empleador no puede decirle al trabajador si está aún incapacitado, si está discapacitado o está calificado. El periodo de prueba termina hoy. No es posible porque el periodo de prueba no avala a que un empleador pueda terminar una relación laboral con el trabajador durante esa etapa por el solo hecho de que se encuentre aforado con estabilidad laboral. 325-75-70, 325-75-70, 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted a partir de ese momento se comunique con nosotros. Y nos vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, tenemos algunos inconvenientes técnicos aquí en la línea. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo me le va, señora? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿su nombre cuál es? Doctor, yo le llamé qué día, mi nombre es Sandra Patricia Chávez. Sandra Patricia, ¿y su inquietud cuál es, doña Sandra Patricia? ¿Qué nos comentó hace días? Lo que pasa es que de pronto le llamé ya en tiempo ya acabándose, pero es que tengo una duda. Lo que pasa es que mi esposo llevaba 2 años y medio incapacitado, ya le hicieron todas las cirugías que había que hacerle, terminó la incapacidad el 8 de agosto, se presenta a la empresa, le dicen que tiene que esperar que lo vuelvan a llamar. Le dan un papel de un seguimiento médico. Él estaba con una empresa de servicios, de prestación de servicios. Sí. Lo mandan a donde estaba trabajando. Él se presenta, pero le dicen que ya ellos no están contratando con esa empresa. Sin embargo, le reciben el seguimiento médico y la empresa contratante le dice que debe esperar que lo llamen a ver cuándo lo reintegran. Pero desde el 8 a esta fecha ni siquiera han comunicado qué debemos hacer, en qué nos favorece o en qué nos puede perjudicar. ¿Su esposo tenía un contrato de trabajo o de prestación de servicios? Un contrato laboral. Un contrato de trabajo, correcto. ¿Y ese contrato de trabajo lo había celebrado con una empresa intermediaria? Sí, con una empresa de servicios temporales. Empleo, perdón. Correcto, es decir, una empresa de servicios temporales. Sí, señor. El servicio que él prestaba a esa empresa, donde estaba ejecutando pues la labor que le habían enviado en misión, ¿cuánto tiempo llevaba desempeñándolo para esa misma empresa? 2 años, y en este momento, ahorita el 28 de agosto, pues se volvería a renovar el contrato. Correcto, es decir que el contrato estaba vigente cuando él se incapacitó. Sí, señor. Termina su periodo de incapacidad en agosto 8 y inmediatamente le dicen que hay que esperar para volverlo a llamar. ¿Hasta ahí estamos, mi señora? Sí, señor. Perfecto. ¿Su esposo le pagaron las incapacidades hasta ese día y los aportes al sistema de seguridad social? Sí, totalmente. Bueno, su pregunta es, ¿qué hacer al respecto? Sí, señor. Bueno, vamos entonces a responderle a doña Sandra Patricia Chávez, doña Sandra Patricia Chávez, que nos consulta qué pasa si el esposo tenía un contrato de trabajo con una empresa de servicios temporales, EST, empresa de servicios temporales. Lamentablemente tuvo algún accidente
no interesa si es laboral o es común, lo cierto es que tuvo algún accidente o alguna enfermedad, se incapacitó hasta el día 8 de agosto. Bueno, lo incapacitaron para que no digamos de que él mismo fue el que se incapacitó. Se reincorpora a partir del 8, fecha en la cual concluye su incapacidad y le dicen que hay que esperar porque no hay trabajo en el momento. ¿Qué hacer frente a esto? Estábamos hablando precisamente del periodo de prueba y en ese periodo de prueba estábamos indicando en torno a la estabilidad que le asiste a algunas personas. Y algunas personas es como el caso del esposo de doña Sandra Patricia Chávez. Porque si él estaba con una empresa de servicios temporales, hacemos esa claridad. Una cosa es las famosas cooperativas de trabajo asociados, las CTA, que por mucho tiempo estuvieron explotando, algunas, no todas, a los trabajadores, porque alguna persona las conformaba y hacía creer que los trabajadores eran asociados, y con eso entraba a explotarlos y no pagarles. Esa es una. Y quedaron extinguidas por ley. Se dijo que estaba totalmente prohibido contratar a través de esa cooperativa cuando la labor a desarrollar era de carácter permanente. Y eso mismo pasa con las empresas de servicios temporales. Tenemos televidente en línea. Buenas tardes. ¿Tarde? Buenas tardes. Fue para poder hacerte una consulta. Cuéntenos, mi amigo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Gustavo González. Don Gustavo González, ¿y su inquietud? Pues resulta y pasa que yo me fui a empezar servicio a la infantería. Sí. Y resulta y pasa durante mis 2 años prestando servicio, a cumplir, cuando faltándome 15 días para terminar, me mandaron para el monte. Resulta y pasa que me mandaron y yo estuve allá 3 días. Me sacaron y resulta y pasa que a la semana me empecé a sentir mal y me hospitalizaron y resulta que me dio malaria. Sí. Bueno, terminé el servicio, pero yo todavía estaba enfermo, o sea, tenía muchos síntomas como escupidera de sangre, dolor en los huesos, en las piernas, muchas cosas. Sí, señor. Y terminé desde que terminé, pues mi servicio lo terminé hace 7 años. Y allá para acá, hasta donde hoy, la salud mía se me ha empeorado. Se me ha empeorado mucho. A ver, Gustavo González, a ver, se nos está dando la comunicación, don Gustavo. ¿Cómo? Se está dando la comunicación, no alcanzamos. ¿Usted está con un teléfono inalámbrico? No, es un teléfono normal. Bueno. Ahí ya retomó otra vez la comunicación. Síganos contando, ¿estuvo usted enfermo y así salió del ejército y ha venido decaído en materia de salud? Sí, exacto. Se me ha empeorado mucho la salud y es los mismos síntomas que estoy escupiendo mucha sangre, o sea, demasiado. Sí, señor. Y se me ha empeorado. Y fui a Sanidad Naval, donde estoy hospitalizado, y solicité el literal médico porque yo ya metí tutela para eso, con una demanda al Estado. Y resulta pues, que fui al hospital y me negaron el historial médico que no, que eso lo eliminaron del sistema y que yo ya no estaba. ¿Qué eliminaron del sistema? El historial médico cuando yo estaba hospitalizado en Sanidad Naval. Su historia clínica. Sí, eso. Y ahí vine y fui a hablar con una abogada y le comenté lo que ha pasado y la abogada me dice que yo ya no puedo hacer nada porque yo ya no tengo derecho a demandar al Estado, por lo que tengo... ya he dejado pasar mucho tiempo, que ya era 7 años y que yo tenía derecho a demandar al Estado a los 2 años, que yo dejé pasar 7 años que ya no tenía nada que hacer ahí. Sí, señor. Y ya, y ese fue el problema, y yo quería saber si de pronto es verdad o todavía yo podía hacer algo. ¿Usted ya se recuperó de su estado de salud con el que salió del ejército? No. ¿Todavía está enfermo? Sí, todavía. ¿Y cuánto hace eso que salió del ejército enfermo? Hace 7 años. 7 años. ¿Y usted nunca reclamó? No, la verdad no, porque cuando yo salí y yo todavía estaba enfermo, pero cuando estoy aquí en la civil, a la semana me recuperé, pero de allá para acá la salud me ha empeorado, o sea, no me dio, ¿cómo le explico? La enfermedad no me
no me atacó rápido, sino que me ha atacado lentamente. Le fue poco a poco Eso sí, exacto. aumentando. Eso sí, y hasta donde ahorita ya tengo un límite de que ya sí estoy escupiendo en mucha sangre y mucho dolor en los pulmones, dolor en los huesos, en las piernas, que hay los mismos síntomas que Gustavo, la malaria. ¿y el diagnóstico cuál es? ¿Malaria? Sí, malaria. Usted... Y que en Sanidad Naval me dijeron, con el batallón, en Sanidad Naval, en el batallón en Buenaventura, me dijeron que la enfermedad no es curable, que eso ya es enfermedad, o sea, ya, de por vida, que ya no tengo cura con eso y que eso volvía y me daba, así me dijeron allá. ¿Cuál es su edad, Gustavo? 26 años. 26 años. ¿Usted no había trabajado antes para ninguna entidad? No, para ninguna, solo para el Estado, solo para eso, para prestar servicios. ¿Actualmente usted no está afiliado al sistema de seguridad social integral? Al Insanar, no, pues cuando yo estaba empezando servicio tenía Insanar. Sí. Y cuando me fui a empezar servicio y volví y fui a Insanar a sacar una cita médica para esos síntomas, me dijeron que ya no estaba en el sistema, que me habían suspendido y me sacaron del sistema Insanar. Correcto. Y hasta ahorita no tengo sistema. Bueno, entonces vamos a responderle a Gustavo, pero antes tenemos a Sandra. Puede colgarnos la línea, Gustavo, y vamos a responderle o a complementarle a Sandra Patricia, que nos había llamado. ¿Qué pasa en el caso del esposo que estaba incapacitado y en pleno periodo de incapacidad o proceso de recuperación le terminaron el contrato de trabajo? Lo primero es que el contrato no tenían por qué darlo por terminado. Había que prorrogarlo o esperar hasta que él se reincorporara al trabajo y una vez cumpliese sus términos, ahora sí darlo por terminado. Allí hay un error de parte del empleador, no solamente la empresa que lo contrató y que lo envió en misión, porque de acuerdo a lo que usted me dice, de acuerdo a las características de esa vinculación, al parecer él es un trabajador en misión, es decir, que trabaja para una empresa de servicios temporales, quien a su vez lo remitió a una empresa llamada usuaria o beneficiaria del servicio o de la fuerza de trabajo que presta su esposo. En ese orden, la norma dice, si una persona está trabajando en misión en una empresa usuaria del servicio de servicios temporales, en este caso, ese contrato se puede hacer máximo por 6 meses, prorrogable por 6 meses más. Al cabo de un año, esa persona que estaba en misión sale de la nómina de la empresa de servicios temporales y pasa a ser un trabajador directo de la empresa usuaria o beneficiaria de la fuerza de trabajo de esa persona. Y si esto es lo que ha ocurrido, su empleador debe presentar la reclamación por escrito e involucrar no solamente a la empresa para la cual le está desempeñando la actividad, sino también a la empresa de servicios temporales que lo remitió ante esa y que a la postre se benefició de su fuerza de trabajo. Hay 2 errores. El uno es que no podían darle por terminado el contrato o no prorrogárselo porque estaba incapacitado. Y es uno de los elementos que consagra la ley y la jurisprudencia para garantizar la estabilidad laboral reforzada. Es decir, que si una persona está incapacitado, como es el caso del esposo de Sandra Patricia Chávez, o si está discapacitada o debidamente calificada, son 3 conceptos distintos. Una persona incapacitada, aquel que está enfermo, está sin calificarlo, no ha perdido capacidad laboral, simplemente está incapacitado. Puede ser por un leve resfriado, por un trauma o una enfermedad grave que lo ha marginado de la actividad laboral por un tiempo establecido por los médicos. Ese es un trabajador incapacitado. Discapacitado no se encuentra enfermo, pero es una persona que bien trae un problema de discapacidad que es inherente, digamos, a esa persona. Nació con un problema o lo adquirió posteriormente, no está enfermo, pero de pronto tiene un brazo torcido, una pierna torcida, cualquier cosa. Eso es una situación de discapacidad. Y calificado es cuando esa persona ha sido sometido
a una valoración por parte de la Junta Médica que determina el grado de pérdida de capacidad laboral. Son 3 situaciones. En las 3 situaciones, ese trabajador, esa persona, tiene un respaldo en la norma. No lo pueden despedir, salvo que medie una solicitud elevada ante el Ministerio de la Protección Social, conforme al artículo 26 de la Ley 361, fundado, por supuesto, en los artículos 47 y 54, 53 y el 13 de la Constitución Política. De tal suerte, Sandra, que su esposo está en el momento preciso para exigirle al empleador, bien sea a la empresa de servicios temporales, y ojalá lo haga por escrito, lo mismo que a la empresa para la cual él estaba desarrollando la labor directamente, o empresa usuaria de su mano de obra. Allí hay una reclamación y hay lugar a indemnizar porque no podían despedir en esa situación. ¿Qué dice la norma? Se presume que el contrato ha continuado porque ha habido un mal despido o una no prórroga del mismo de manera ilegal, porque si el contrato vencía en septiembre, debió esperarse hasta septiembre, y si no requerían de la mano de obra de él, decirle en esa fecha, el contrato expiró y está terminado. No olvidemos que conforme al artículo 46 Código Sustantivo del Trabajo, había que pasar una carta de preaviso con 30 días de antelación al vencimiento del periodo inicialmente pactado o cualquiera de las prórrogas. Eso debe ser claro, artículo 46 Código Sustantivo del Trabajo. Si no lo hicieron, el contrato automáticamente se prorroga por un periodo igual al que inicialmente se pactó. Eso no tiene vuelta de hoja, hay que reincorporarlo. Él tiene la opción de demandar, bien por la vía ordinaria laboral o bien a través de un inspector para que le ponga de presente lo que ha sucedido a los empleadores y busquen la forma de realizar una conciliación en ese aspecto. Si su esposo está enfermo, hay que reincorporarlo. Si no está enfermo, pero ya pasó ese tiempo de incapacidad, igual hay que indemnizarle porque no lo podían despedir. Eso es, pues, doña Sandra Patricia Chávez, a quien le agradecemos por haberse comunicado con nosotros, y vamos ahora sí con el caso del amigo Gustavo González. Gustavo González refiere que prestó servicio militar durante 2 años, esto es 2011 aproximadamente, dice que 7 años atrás prestó servicio militar. Cuando ya estaba en la postrimería o en la finalización de ese servicio, simplemente entró en un problema de salud, medio se recuperó, igual se venció el término de vigencia de la prestación del servicio militar, se fue a la casa y desde esa época hasta ahorita no se ha podido recuperar. Nos pregunta el amigo Gustavo González si es posible que él pueda hacer algo ahorita. Nosotros le preguntábamos a él si tenía algún tipo de aseguramiento. ¿Por qué le preguntamos esto? Porque en efecto, como le dijo su abogado, usted ahí podía iniciar un proceso de reparación directa. Una reparación directa es una demanda que se presenta contra el Estado a través de algunas de sus instituciones porque la persona ha sufrido algún tipo de perjuicio por ese comportamiento. Sabemos que el Ejército tiene su departamento de salud que se conoce como Sanidad y allí deben ir para que le conozcan en qué condiciones sale de las filas del Ejército. Si usted fue allí, al parecer el examen salió bien, pero después un médico particular le dijo, mire, usted tiene este problema, usted debe reclamar. Lo triste es, y no es primera vez que escucho, eso de que se pierde la historia clínica, no es primera vez que se escucha. Es una cuestión maliciosa y si eso es cierto, está sucediendo con esas instituciones castrenses que son tan importantes para la historia de Colombia. El Ejército es una institución prestante, salvo pues lo que ya ustedes han conocido en los últimos años, pero fueron unos cuantos que entraron a eso de los falsos positivos. Igual el Ejército seguirá siendo una gran institución militar que ha sacado adelante los procesos
de brindar o de garantizar la soberanía, y como tal hay que tenerle aprecio, repito, descontando esas personas, esos malhechores que con el uniforme del ejército entraron a cometer unos actos delincuenciales, asesinando a algunas personas y haciéndolos pasar como falsos positivos. Por lo demás, hay que decirle a don Gustavo Sánchez que tenía 2 años para solicitar o para demandar al Estado a través de una reparación directa. Si no lo hizo, el término expiró, es un castigo. Ahora bien, solicite por escrito su historia clínica. Siempre la historia clínica se creyó que era de los médicos que atendían al paciente, y eso ha cambiado. La ley 1751 del 2015, ley estatutaria de la salud, lo que indica es que, ley 1751 2015, lo que indica es que la historia clínica pertenece a ese paciente y él puede solicitarla, y el encargado de tener el archivo en su poder, la institución de salud, está en la obligación de entregar la historia clínica. Pero esto del ejército no es primera vez que yo escucho que no entregan la historia clínica. Eso es un error, ese es un delito, y se hace con esa segunda intención. Luego, en el caso de Gustavo González, nosotros le recomendamos haga un derecho de petición solicitando su historia clínica, a ver qué le responden, y ese puede ser un primer argumento para indicar que usted no había demandado, porque siempre estuvo insistiendo que le entregaran la historia clínica y nunca se la entregaron, se la ocultaron literalmente para que no se diera cuenta qué tipo de problema de salud trajo usted hace 7 años cuando usted prestó su servicio militar. Allí hay un problema triste, lamentable, que sea una institución del Estado, y sobre todo ese tipo de institución que se presume es una entidad seria, responsable, y que ande por allí ocultando la historia clínica a sus afiliados solamente con el propósito de evitar una posible reclamación. Eso hay que cambiar. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos con la parte final de Tablero Jurídico para cerrar el tema acerca de lo que es el periodo de prueba con el cual hemos abierto el programa en el día de hoy. Vamos a un corte comercial y regresamos en pocos minutos con más Tablero Jurídico. Bueno, el amigo Edinson parece que está un poquito ocupado, pero vamos a seguir aquí entonces, porque al parecer tenemos más preguntas para resolverle a nuestros televidentes, y en este caso vamos a resolverle a la señora Zoraida Restrepo. Doña Zoraida Restrepo nos escribió igualmente a nuestro correo electrónico y nos ha manifestado si es una obligación de los fondos de pensiones pagar intereses sobre las pensiones que no se reconozcan dentro de los términos exigidos por ley. Para doña Zoraida, que nos escribe desde el municipio de Tuluá, muchas gracias por comunicarse con nosotros y plantearnos esto. Ella nos dice que si es posible reconocimiento de intereses, porque presentó una reclamación de una pensión ante la entidad Colpensiones, le resolvieron después de 1 año la petición, reconociéndole la pensión por vejez, pero no le incorporaron en ella los intereses, que sí ella puede demandar para que le reconozcan intereses. Pues bien, doña Zoraida Restrepo, que nos llama desde Tuluá, efectivamente, el artículo 141 de la Ley 100, artículo 141, textualmente habla acerca del reconocimiento y pago de los intereses. Pero para hablar de intereses tenemos que remitirnos al artículo 33 de la Ley 100. La Ley 100 dice en su artículo 33 que los fondos de pensiones deben reconocer la pensión a sus afiliados en un término máximo de 4 meses, contados a partir del momento en que se radicó la documentación
o se cumplieron con todos los requisitos exigidos por la entidad. Entonces, yo radico la solicitud ante el Fondo de Pensiones, y esa solicitud que yo radico ante el Fondo de Pensiones, por supuesto, cuando está con toda la documentación, debe reconocerse o definirse ese reconocimiento de la prestación en un término máximo de 4 meses. Entonces, contamos 4 meses y al 5.º mes, sin que haya respuesta, a partir de allí, cuando se venzan los primeros 4 meses, el fondo debe reconocer los intereses. Por eso, en el caso de doña Zoraida Restrepo, le decimos que usted tiene derecho, conforme al artículo 141, a que le reconozcan intereses. ¿Dónde está el problema? El problema está que esas entidades, llámese Colpensiones o llámese cualquiera, los fondos privados, se demora una eternidad, especialmente el Fondo de Pensiones del Estado. Pero cuando es el momento de decir, voy a pagar con intereses, no reconocen intereses. Y aquí hay que iniciar un proceso judicial, porque ellos, por mera vía ordinaria o agotamiento de vía gubernativa, no reconocen los intereses que ordena el artículo 141 de la Ley 100. Por eso, la mejor forma de que doña Zoraida Restrepo obtenga el pago de los intereses desde el momento en que se cumplieron esos 4 meses, después de haber radicado esos documentos, hasta que le reconocieron la prestación, un año después, hay que hacerlo por vía judicial. El problema es que el Palacio está cerrado por la tragedia que ustedes ya conocen, y esperemos que tanto los trabajadores agremiados en ese sindicato como el Consejo Superior de la Judicatura concilien y hagan lo mejor para que se pueda reactivar la justicia en esta parte del país. Cuando están trabajando de manera activa, tenemos un 90 o más % de impunidad. Imagínense ustedes que los despachos judiciales no estén funcionando como debe ser. Ahí hay un problema de orden público, hay una carencia de garantías para las personas. Por eso, la mejor propuesta es que si tenemos un edificio de 17 pisos, tiene 7 ascensores, 4 ascensores que son para los usuarios o servicio al público, los usuarios de la rama judicial, 2 que son para los funcionarios y 1 que es para el INPEC. Si tienen 4 ascensores, hay uno que sacó la mano, que literalmente fue el que se desprendió, y al parecer los 4 también están en esa misma situación. Entonces, que arreglen esos 4 y que dejen los 3 adicionales trabajando a media máquina. ¿Cómo es a media máquina? Hombre, que del piso primero al 5.º la gente se vaya por las gradas, suba y baje gradas, del primero al 5.º piso del Palacio de Justicia. Del 6.º piso en adelante, lo más sencillo es de que esos 3 ascensores que van a estar en observación permitan desplazar o subir a las personas que tienen algún impedimento físico, y por supuesto a los funcionarios que están en los pisos más altos de ese Palacio de Justicia. Por ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, la alcaldía, porque eso también le pertenece a la alcaldía, los abogados y todos los que tenemos que ver con la rama, poder permitir que los juzgados se tengan que desplazar del Palacio de Justicia a otro sitio, porque ese es un problema que va a durar 1 año, 2 años. Y si eso sucede, estoy seguro que se culmina este año y no va a haber operatividad, porque la sola definición para licitar la contratación de un inmueble, si es que hay que licitar, adecuar el inmueble para el traslado de los despachos, hay que acomodar el sistema siglo XXI, que es con el que trabaja la rama judicial. Ese es un despliegue bastante grande que hay que hacer, y no se va a resolver en 5 meses, en 3 meses, en 4 meses. Vivimos una experiencia bastante maluca cuando la famosa bomba en el Palacio de Justicia, y que todos los despachos se esparcieron por la ciudad, y los abogados litigantes tuvimos que andar de un lado para otro, del timbo al tambo, buscando se resolviera de manera legal los problemas. Después no digan que por qué se aumenta la violencia, cuando el mismo Estado no hace nada para que sus instituciones encargadas de aplicar justicia lo hagan como debe ser, de manera diligente, de manera oportuna, de manera efectiva. No estamos de acuerdo con que los despachos
se trasladen a otras sedes para poder seguir funcionando. Con esa propuesta estamos seguros, si ese Palacio de Justicia fuera una empresa privada, hace rato estaría funcionando, porque habían tomado directrices rápidamente. Lastimosamente, señores televidentes, lo que es del Estado funciona en esa forma, sobre todo cuando hay algún interés de por medio de personas inescrupulosas que felicitan o viven de ese tipo de situaciones adversas que se ha presentado. A todos ustedes les agradecemos por comunicarse con nosotros en el día de hoy, por habernos observado, y les recordamos que lo que aquí impartimos es para socializarlo. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.